muchas gracias. En primer término, buenas tardes para todos. Y un especial agradecimiento de mi parte al Centro de Capacitación y Gestión Judicial de la provincia de Misiones, que me brinda la oportunidad de compartir esta actividad con ustedes y, bueno, intentar formular algún conjunto de ideas y de reflexiones sobre esta cuestión de las infracciones penales y la epidemia, que me pareció un título adecuado para el conjunto de cuestiones que quiero plantear, y bueno, y también posiblemente poder dialogar y debatir los planteos que vaya yo formulando, seguramente a través de la gestión que pueda hacer Waldemar por medio de la plataforma del Zoom. Cuando se me ofreció hablar sobre alguna cuestión que pueda tener utilidad, que pueda tener relevancia a los fines de pensar los problemas vinculados al ámbito del derecho penal, tomando en consideración particularmente los tiempos que estamos viviendo, me pareció importante reflexionar sobre un conjunto de infracciones que están previstas en el Código Penal argentino y que posiblemente no hacen el conjunto de cuestiones que cotidiana o diariamente los distintos operadores del sistema de administración de justicia, tanto funcionarios, fiscales, secretarios como abogados, habitualmente estamos destinados o estamos pensando en esos problemas. Y me pareció importante por el hecho de que cuando nosotros pensamos en el ámbito correspondiente a los delitos contra la salud pública y le prestamos atención a estas figuras y especialmente a las reformas que en los últimos tiempos se han introducido en la ley penal, realmente se presentan un conjunto de cuestiones que desde el punto de vista dogmático e incluso desde el punto de vista constitucional requieren por lo menos una importante consideración y un análisis muy profundo, tanto a los fines de la interpretación y la aplicación de la ley, como en lo que se refiere a la evaluación de la constitucionalidad de un conjunto de disposiciones de esta naturaleza. En ese sentido, cuando me refiero a los delitos contra la salud pública, me estoy refiriendo básicamente a un conjunto de figuras que están previstas en el capítulo 4 del Código Penal argentino, el capítulo 4 del título 7 del Código Penal argentino del libro segundo. En ese sentido, la ley penal actualmente se refiere a la noción en el título 7 de delitos contra la salud pública y agrega incluso una denominación que está referida, podríamos decir, a una forma específica de delinquir, que es la idea de envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o sustancias medicinales. En realidad, cuando uno piensa en la sistemática que tiene actualmente el Código Penal, es una sistemática que incluso no se corresponde estrictamente con lo que son todos los antecedentes en esta materia en el derecho penal argentino. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad cuando uno piensa básicamente en la sistemática que a estas cuestiones le había propiciado el proyecto del Código Penal de Tejedor, que es un proyecto del año 1862, en realidad fue implementado en dos partes. Primero se presentó la parte general en el año 1862 y luego la parte complementaria en el año 1863, y que incluso fue legislación penal vigente en algunas provincias. Decía, la sistemática que tiene este código o este proyecto de código y el Código Penal del año 1886 no era la sistemática que actualmente tiene el Código Penal vigente. ¿Por qué? Porque en realidad en este proyecto y en el Código del año 1886, los delitos contra la salud pública integraban un título específico. En realidad, el sistema que actualmente tiene el Código Penal proviene más bien de los proyectos que se van generando a partir del año 1891.
Y en ese sentido, podríamos decir, siguiendo una temática que se mantuvo hasta la actualidad y que va en contraposición con los antecedentes del Código Penal español del año 1848 y del Código Penal peruano del año 1862. En ese sentido, diríamos, nuestro sistema actual agrupa a los delitos contra la salud pública como un capítulo que forman parte de lo que actualmente podríamos decir se denomina los delitos contra la seguridad pública. ¿Qué razones y por qué eventualmente yo siempre considero que es relevante y que es significativo tener presente la sistemática del Código Penal? Es importante y es relevante por el hecho de que también esto nos permite comprender fundamentalmente la dinámica del contenido de estas infracciones y a partir de allí también poder establecer cuál es su ámbito de aplicación. En este sentido, uno puede encontrar básicamente en estas infracciones penales un conjunto de elementos o caracteres comunes que están vinculados sobre la base de ataques u ofensas al bienestar físico de las personas. Incluso el profesor Ricardo Núñez, en sus textos, que básicamente son elaborados y pensados sobre la base de las reformas anteriores o de la ley penal sin tener en cuenta las reformas actualmente vigentes, se refiere incluso de formas de ataque no solamente con respecto al bienestar físico de las personas, sino con respecto incluso al bienestar de las plantas y de los animales. Pero básicamente uno puede encontrar en ese sentido este conjunto de ataques, este conjunto de ofensas, están básicamente agrupadas sobre un modo de actuación y sobre un conjunto de caracteres en los cuales se pone, diríamos, o se altera un conjunto de condiciones materiales que hacen al bienestar de la salud o las condiciones sanitarias del conjunto de personas. Y en ese sentido, incluso, uno podría así pensar que habría razones para sostener que estas figuras podrían estar justificando un título autónomo o un título independiente, es decir, un poco ir en contraposición a lo que actualmente establece la ley. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de un conjunto de figuras penales que producen una alteración o menoscabo a este conjunto de condiciones materiales que están destinadas a garantizar la sanidad o el bienestar físico de las personas, en realidad estamos hablando de un conjunto de ofensas que podríamos decir van más allá de lo que es un sentimiento de intranquilidad que eventualmente puede explicar o puede justificar al conjunto de figuras que se encuentran incluidos dentro del ámbito de los delitos contra la seguridad pública. Es decir, acá no estamos hablando básicamente de cuestiones que afectan a un conjunto de figuras que ponen en tela de discusión un sentimiento, una cuestión de orden anímica. Incluso, si uno le presta atención a la legislación comparada y a la doctrina extranjera, especialmente a la doctrina española, uno puede advertir que incluso el concepto de salud pública en esa legislación está básicamente vinculado no solamente a las nociones de carácter de bienestar físico, sino incluso de carácter psicológico. Cuestión que me parece que en el ámbito de la ley penal argentina no se encuentran estrictamente incluidas. Por eso es que decía, entiendo, no se trata de una cuestión que está vinculada a problemas de corte anímico o un sentimiento de inseguridad, sino más bien la preservación de un conjunto de condiciones materiales que están básicamente destinadas a preservar un estado sanitario de la población. Sobre esa base, entonces, uno puede encontrar dentro del capítulo 4 del Código Penal un conjunto de figuras que yo me permito agruparlas, podríamos decir, de esta manera. Por una parte, tenemos las figuras que se engloban dentro del artículo 200 a el artículo 201 bis.
que son básicamente figuras en las cuales existe una criminalización de acciones destinadas a envenenar o adulterar o falsificar agua potable, sustancias alimenticias o medicinales. Y un conjunto de conductas a través de las cuales incluso se criminaliza la venta de esa clase de sustancias o de alimentos, podríamos decir en términos fraudulentos, y sus correspondientes agravantes en términos de resultados individuales. Dentro de este grupo de figuras, habitualmente la doctrina incluye específicamente las cuestiones respecto a las que yo hoy especialmente voy a prestarle atención, que son el artículo 202 y 203, que en realidad son figuras que están vinculadas a la propagación de una enfermedad que tiene que tener la característica de ser simultáneamente contagiosa y peligrosa, en su forma dolosa, que es el artículo 202, y en su forma culposa, que es el artículo 203. Hago ya esta aclaración. En realidad el artículo 203 no es una forma exclusivamente culposa del artículo 202, sino que el artículo 203 está reprimiendo en términos culposos las infracciones que están previstas en los artículos 200, 201 e incluso el 202. Luego tenemos otro grupo de infracciones que están referidas en el artículo 204 a la venta, suministro, producción y fabricación de sustancias medicinales. Luego tenemos otro grupo de infracciones que están previstas entre los artículos 205 y 206, que son las denominadas infracciones sanitarias, y en la cual a su vez tenemos el artículo 205 que específicamente penaliza o criminaliza la conducta de introducir o violar las medidas destinadas a la prohibición de introducir o propagar una epidemia, y un cuarto grupo de figuras que están referidas al ejercicio ilegal de la medicina. Este conjunto de figuras, podríamos decir, forman parte del título correspondiente a la seguridad pública y forman parte más específicamente del capítulo 4 de los delitos contra la salud pública. En este sentido, entonces, a mí particularmente me pareció importante analizar los problemas vinculados a la figura correspondiente a la propagación de una enfermedad peligrosa y al artículo 205 que está vinculado a la infracción sanitaria o las infracciones vinculadas a las violaciones de la ley que impide una propagación o introducción de una epidemia. ¿Por qué es eventualmente importante, en este sentido, pensar estas figuras desde la consideración de lo que es el objeto jurídico de protección? Uno aquí ya puede partir de una premisa o de un principio de corte constitucional que está vinculado a la idea de que la legitimidad de una incriminación en términos penales viene de la mano de que se pueda justificar la idea de una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Podríamos decir, a partir de lo que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional, es necesario para que se legitime una incriminación en términos jurídicos penales que la conducta tenga un sentido de heterolesividad. ¿Y por qué marco que básicamente la conducta tenga un sentido de heterolesividad? Porque considero desacertado o equivocado identificar la necesidad de la legitimidad constitucional de la incriminación con la idea de una lesión material a un objeto de la agresión. Es decir, que nosotros pensemos en los términos o en términos constitucionales en torno de la admisibilidad constitucional de una incriminación no significa que necesariamente tiene que existir un menoscabo material a un objeto de la agresión, en ese sentido, a un objeto de un bien jurídico.
Y esto resulta particularmente importante y particularmente significativo en el ámbito de estas incriminaciones. ¿Por qué? Porque en realidad cuando nosotros pensamos en el ámbito correspondiente a los delitos contra la salud pública, como decía, estamos pensando básicamente en un conjunto de condiciones positivas y negativas que están destinadas a fomentar y garantizar el estado sanitario de la población. Y en ese sentido están destinadas a garantizar y fomentar la salud de las personas. Y cuando pensamos básicamente en el concepto de la salud de las personas, especialmente tenemos que estar pensando en los términos de la preservación de su vida y de su integridad corporal. Pero cuando pensamos en estas figuras, no debemos pensar en los términos de lesiones a bienes jurídicos individuales. Tenemos que pensar básicamente en lesiones que están pensadas o que están construidas en los términos de ofensas a bienes jurídicos de carácter instrumentales. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad, cuando pensamos en los bienes jurídicos de carácter instrumental y tenemos en cuenta incluso la sistemática del Código Penal del 21, sistemática que podríamos decir en la actualidad ha sido alterada sustantivamente o significativamente. Tengan ustedes presentes, nuestro código es un código que a la fecha ha tenido más de 900 reformas penales. Los bienes jurídicos de carácter colectivo o los bienes jurídicos de carácter instrumental, podríamos decir, se encuentran ubicados luego de los bienes jurídicos de carácter individual. Y en ese sentido, la idea de los bienes jurídicos de carácter colectivo o los bienes jurídicos de carácter instrumental adquiere actualmente una noción de legitimidad y una noción de justificación sobre la base de que constituyen los medios a través de los cuales se puede garantizar a la población el desarrollo y el disfrute de los bienes jurídicos individuales. Cuando hablo de bienes jurídicos, no me estoy refiriendo aquí a la integridad o materialidad de un objeto. Se trate de un bien jurídico individual o se trate de un bien jurídico de carácter colectivo. Cuando me refiero a los bienes jurídicos, me estoy refiriendo básicamente a un ámbito de relación de disposición, de parte de un sujeto con relación a un objeto y a partir de allí un ámbito de relación de disposición que le permite al sujeto disfrutar de un conjunto de bienes como forma de garantizar su proyecto existencial. En este sentido, los bienes jurídicos de carácter colectivos no están presentando un titular individual, sino que la comunidad es la que constituye o son los que se constituyen como titulares de estos bienes jurídicos. Y a su vez, tienen la función de garantizar o de permitir la instrumentación y el desarrollo de los bienes individuales. Y en ese sentido, podríamos decir, uno ya puede advertir lo siguiente. Cuando pensamos en bienes jurídicos de carácter colectivo, nos vamos a ir encontrando con figuras penales que, por una parte, no van a estar pensadas en términos de figuras de lesión, sino fundamentalmente en términos de figuras de peligro, y más estrictamente, de peligro colectivo o de peligro general. Y por otra parte, vamos a estar pensando en un conjunto de figuras que incluso van a estar desarrolladas o estructuradas sobre la base de las denominadas leyes penales en blanco. Es decir, cuando pensamos en estos bienes jurídicos, pensamos a su vez en figuras penales que se van alejando de la idea de la lesión y en ese sentido se van construyendo sobre la base o sobre la noción del peligro. Pero a diferencia de los bienes jurídicos de carácter individual o de las figuras que tutelan o preservan bienes jurídicos de carácter individual, no estamos pensando básicamente en puestas en peligro de bienes jurídicos individuales, sino más bien en puestas en peligro de determinados estados colectivos. ¿Y esto por qué resulta significativo?
Porque en realidad uno puede a su vez advertir en estas figuras penales una, podríamos decir, doble función. Uno puede considerar que en este sentido se adelanta el ámbito de la punibilidad. Y cuando se adelanta el ámbito de la punibilidad, podríamos decir, por otra parte, se está estableciendo un mayor ámbito de protección de los bienes jurídicos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cuando pensamos en las figuras del artículo 202 o cuando pensamos en la figura del artículo 203 o en la figura del artículo 205, no tenemos que pensar en los términos de la ofensa o de la afectación, de la vida o de la integridad corporal individual. Lo que tenemos que pensar es que ya la vida y la integridad corporal individual es protegida sobre la base de la preservación de los estados sanitarios que son necesarios para el goce de esos derechos individuales. Y en este sentido, entonces, podríamos decir desde ya que frente al paradigma de lo que constituye el delito de lesión, si uno piensa el paradigma del delito de lesión, ¿qué es lo que básicamente está tratando de graficar? Podríamos decir, el legislador puede tomar la decisión de adelantar o de retrasar la punibilidad. Cuando el legislador piensa en los delitos de lesión, podríamos decir, está retrasando en la mayor medida de sus posibilidades el comienzo de la punibilidad. Y en ese sentido se está básicamente determinando la necesidad de la afectación a el bien jurídico a los fines de la punición. En cambio, cuando el legislador decide incriminar las figuras o desarrollar o estructurar las figuras e incriminar las conductas en los términos de figuras de peligro, está tomando la decisión de adelantar la punibilidad. ¿Por qué? Porque ya no toma la decisión de establecer el fundamento de la punición en la lesión del bien jurídico, sino en la creación de un estado de peligro que pone en riesgo a un determinado objeto o bien jurídico. En ese sentido, podríamos decir, se puede y se debe justificar la función de los bienes jurídicos de carácter colectivo en su sentido instrumental y en un Estado de Derecho encuentran su legitimidad en la función instrumental. ¿Por qué? Porque no se trata básicamente de una función orientada a la preservación o a la protección del Estado en sí mismo, sino básicamente de una función destinada a garantizar el desarrollo de bienes individuales. Esto explica que, podríamos decir, a partir de aquí también encuentra legitimidad la idea de adelantar el marco de la punibilidad. Cuando pensamos entonces en estos delitos, estamos pensando básicamente en figuras de peligro. En figuras de peligro que incluso uno podría eventualmente hasta hacer esta distinción o esta diferenciación. ¿Por qué digo esto? Uno puede, en ese sentido, pensar básicamente en un ámbito correspondiente o pensar estas figuras también en los términos de una lesión. ¿Por qué en los términos de una lesión? Porque el legislador, cuando incrimina la propagación de la enfermedad o cuando el legislador incrimina esta infracción sanitaria, está considerando que se lesiona la salud pública. Ahora, cuando nosotros pensamos en los términos de una figura de peligro, es porque estamos pensando básicamente ya que, podríamos decir, la lesión a la salud pública crea un estado de peligro que pone en riesgo la vida o la integridad corporal de las personas. Por eso es que decía, en realidad, nosotros pensamos básicamente sobre la base de un conjunto de figuras que están caracterizadas como figuras de peligro, pero desde la perspectiva de que el objeto, podríamos decir, que es materia de protección,
podríamos incluso diferenciarlo en los términos inmediatos, inmediatos. Inmediatamente se está tratando de garantizar este conjunto de condiciones positivas y negativas que están orientadas a garantizar y fomentar el estado sanitario de la comunidad. Y en ese sentido, la preservación de la integridad y de la vida de las personas. En términos inmediatos, existe una protección a derechos individuales. ¿Por qué? Porque cuando yo básicamente estoy incriminando y prohibiendo que se propague una enfermedad que tiene la característica de poner en riesgo la salud de las personas y en ese sentido su propia vida, lo que estoy tratando de evitar ya es indirectamente, diríamos, que la persona muera. Y en ese sentido hay un adelantamiento de la protección si uno lo piensa en los términos de la figura, incluso del propio delito de homicidio. Por eso es que incluso uno debería advertir lo siguiente. Contrariamente a lo que uno puede llegar a pensar de que la función de protección de las condiciones sanitarias vienen a partir de la propagación o de la prohibición de la propagación de una enfermedad, entiendo que esta función de protección se da ya a partir del artículo 205 del Código Penal. ¿Por qué? Porque en realidad cuando nosotros tenemos la intención o la prohibición de la propagación de una enfermedad, podríamos decir, tenemos una incriminación que tiene como presupuesto incluso una condición que no está establecida en la propia ley en el artículo 205. ¿Por qué? Porque en el artículo 202 del Código Penal, en la idea de la propagación de la enfermedad, yo tengo que tener como presupuesto sustancial la existencia, podríamos decir, de un sujeto que o bien disemina la enfermedad o bien disemina los gérmenes que constituyen la enfermedad. Sin embargo, en el artículo 205 de la ley, es decir, cuando la ley está estableciendo simplemente una función de carácter o esta infracción de carácter sanitario, está tomando una medida que incluso está criminalizando la hipótesis en la cual el sujeto específicamente no introduzca o no ponga o disemine la existencia de una enfermedad que tiene carácter epidémico. ¿Por qué? Porque lo que allí se está prohibiendo incluso es una infracción a una disposición de carácter administrativo, es decir, es violar lo que ha dispuesto la autoridad administrativa. En ese sentido, es indiferente que el propio sujeto lleve a cabo incluso las conductas de introducir o propagar una enfermedad de carácter que tenga o que constituya una epidemia. Esto explica también una lógica que tienen estas figuras. Cuando se adelanta la punibilidad, paralelamente uno debería tener como principio rector el sentido de que también la conminación en abstracto de la pena debe ser menor. Por eso es que si uno compara las escalas penales del artículo 205, puede advertir que tiene una configuración de su escala penal sustancialmente menor a la que tiene el artículo 202. Y si uno compara la escala penal del artículo 202, puede advertir que en términos sistemáticos es importante tener presente incluso este dato, porque a diferencia de el resto de las figuras penales que forman parte del capítulo 4, la estructura del artículo 202 no fue modificada en lo que hace su versión original en el Código del 21. Y esto tiene una importancia sustancialmente significativa, porque el Código Penal del 21, sin perjuicio de que en muchos aspectos es un código que demanda seguramente su reconsideración y su modificación, es un código que fue pensado con una estructura sistemática interna sumamente coherente,
especialmente en lo que se refiere a la combinación de las penas y de los términos. Y desde ese punto de vista, uno puede advertir lo siguiente: la escala penal del artículo 202, es un delito que se encuentra culminado con reclusión o prisión de 3 a 15 años, se corresponde prácticamente con lo que es la pena que se conforma cuando el homicidio queda en grado de tentativa. Con lo cual, uno ya puede, a partir de aquí, sacar incluso otra conclusión dogmática. Es decir, a través del artículo 202, mediatamente se está protegiendo la vida de las personas y se está protegiendo mediatamente la vida de la persona sobre la base de la criminalización de una conducta que pone en peligro concreto la vida del sujeto. Podríamos decir, como cuando yo coloco en peligro concreto la vida del sujeto a través de un ataque individual. Pero en este caso, estoy básicamente pensando no en términos de un ataque individual, sino en los términos de un ataque colectivo o de un ataque que afecta al conjunto de condiciones materiales que permite la preservación de los bienes individuales. Por eso entonces podríamos decir como primer ámbito de conclusión. Cuando pensamos en el ámbito correspondiente a la propagación de una enfermedad contagiosa y peligrosa, a su correspondiente figura culposa y a la infracción sanitaria del artículo 205, estamos pensando básicamente en un conjunto de figuras que tienen o que se estructuran sobre bienes jurídicos de carácter instrumental y que conforman figuras de carácter de peligro. Podríamos decir, por una parte, colectivo o general, por otra parte, en algunos casos, concreto y por otra parte, de peligro abstracto. Y a su vez, que determinan el surgimiento o determinan su estructuración sobre la base de la conformación, en algunos casos, de las denominadas leyes penales en blanco. Ahora bien, ¿qué tenemos dentro del ámbito correspondiente a la figura de la propagación de una enfermedad peligrosa? Aquí tampoco, diríamos, es uniforme la lectura y la interpretación que se ha dado a la ley penal. Y no es uniforme, no obstante que podríamos decir, existe un importante consenso en torno de que en estos casos estamos hablando de figuras penales que están dentro del ámbito de los bienes jurídicos de carácter colectivo. ¿Y por qué es importante, diríamos, eventualmente tomar en consideración estas cuestiones? Porque no solamente van a definir el ámbito de la prohibición, sino que a su vez también van a definir, entre otras cuestiones, aspectos concernientes al momento de la consumación. Si nosotros pensamos las figuras penales, o si pensamos el artículo 202, tenemos que pensar básicamente, en primer término, en cuáles son los elementos que forman parte del aspecto objetivo de esta prohibición. Tengan ustedes en consideración que cuando el legislador criminaliza una conducta, está describiendo básicamente la prohibición de una acción, y una acción que va a tener un aspecto externo u objetivo y un aspecto interno o subjetivo. Empecemos por lo objetivo, que en ese sentido podríamos decir, pensemos en lo objetivado, no estrictamente en lo material, sino qué es lo que objetiva el legislador para definir, en este caso, el núcleo o la materia de la prohibición. En principio, uno podría entender que se trata de un delito común. ¿Qué quiero decir con la idea de un delito común? No se trata de un delito especial,
es decir, de un delito que esté pensado sobre la base de una determinada calidad o condición objetiva que debe tener el sujeto activo, es decir, quien puede llegar a ser autor de este hecho. Desde este punto de vista, podríamos decir, cuando pensamos en el artículo 202, el texto de la ley se refiere a el sujeto activo a través de una expresión o de una fórmula que está dada de modo indeterminado o general. Simplemente se refiere a el que propague una enfermedad. Sin embargo, podríamos decir, esta cuestión debería eventualmente incluso ser materia de consideración por el hecho de que los delitos especiales no necesariamente se limitan a aquellas figuras penales en las cuales el legislador literal o expresamente ha definido una determinada calidad o condición, como ocurre, por ejemplo, en el ámbito de los delitos referidos a la administración pública o contra la administración pública, sino que también uno puede pensar razonablemente que está frente a un delito especial cuando el legislador está definiendo un determinado estado de cosas o situación que coloca al sujeto en una posición de garantía. Y en ese sentido lo constituye básicamente en un infractor de un determinado deber especial. ¿Y por qué esto me parece importante? Porque si eventualmente esta figura, no es la idea que yo sostengo, pero si eventualmente esta figura tuviese como condición necesaria que el sujeto activo, es decir, el potencial autor, sea una persona enferma, entonces podríamos decir que estaríamos frente a un delito especial, a un delito en el cual existe un fundamento de su punición que está determinado sobre la base de una infracción de un deber especial. Estaríamos ante una situación que, por ejemplo, como plantea Pfister, un sujeto en el que cuando porta la enfermedad tiene a su vez el deber de evitar las derivaciones o las consecuencias derivadas de esta situación. De todas formas, no entiendo, en mi opinión, que no se trata de un delito que necesariamente demanda que el sujeto esté enfermo. Podríamos decir, el sujeto puede llegar a estar enfermo, pero no es una condición exclusiva y excluyente de la calidad o de la condición que pueda llegar a tener el sujeto activo. También una persona que no está enferma puede eventualmente ser autora de un delito de esta naturaleza. Ahora bien, cuando nosotros pensamos a los delitos en los términos de la definición de la conducta, podemos pensar básicamente en los términos de un delito formal o de pura actividad, o en los términos de un delito de resultado material. Si nosotros pensamos en los términos de un delito formal o de pura actividad, estamos pensando sobre la base de un conjunto de figuras que el legislador está circunscribiendo la prohibición a la sola manifestación de la voluntad, por oposición a los delitos de resultado material en los cuales la conducta o la acción prohibida se define indirectamente a partir de la producción de un resultado determinado. Y esta cuestión, podríamos decir, resulta sustancialmente significativa en este ámbito para definir el ámbito de la prohibición. Y en ese sentido, incluso para establecer el momento de la consumación y la admisibilidad o no de que estas figuras, podríamos decir, admitan la posibilidad de quedar en grado de tentativa. Voy a presentar básicamente cuál es el estado de la discusión en el ámbito de la doctrina jurídica argentina para luego referir cuáles son mis conclusiones en esta materia.
puede encontrar acá incluso una primera opinión que podríamos decir contrariando, entiendo yo. Y obviamente que cuando presento el problema de esta forma, ya uno va a poder advertir básicamente cuál es mi idea. Contrariando la lógica de los delitos de peligro, plantean el delito de propagación de enfermedades con la idea de, o con la formulación de ser un delito de peligro y de daño. De peligro y de daño. Quizás uno podría entender que la idea de peligro y de daño se podría estar refiriendo en el ámbito de parte de la doctrina argentina a la noción de un peligro concreto, un peligro efectivo. Sin embargo, podríamos decir, cuando se le presta atención a este sector de la doctrina argentina, uno puede advertir que la idea de daño está básicamente vinculada a la idea de lesión a un objeto de bien jurídico. ¿Por qué? Porque desde este punto de vista, podríamos decir, lo prohibido, lo que constituye la materia o el objeto de la prohibición, está básicamente vinculado o está básicamente referido a la idea de que no está prohibido solamente solamente propagar la enfermedad. Es decir, diseminar los agentes o los gérmenes que constituyen la enfermedad. Sino que lo prohibido está básicamente en que se contagie a una persona. Incluso, hasta podríamos decir, acá se puede advertir una diferencia de opiniones. ¿Por qué? Porque están quienes consideran de que, tratándose de un delito contra la salud pública, y que básicamente está orientado, está determinado en función de proteger a un conjunto indeterminado de personas, es necesario que incluso el contagio se transforme o llegue a más de una persona. Por oposición, podríamos decir, están quienes simplemente consideran que basta con que se contagie por lo menos a un individuo, a una persona. En ese sentido, podríamos decir, se trata de establecer una cierta correspondencia, una cierta armonía entre lo que es, por un lado, la idea del peligro y por otro lado, la idea del daño. ¿Por qué? Porque la noción del peligro está vinculada básicamente a la idea de la propagación, pero la idea del daño está básicamente vinculada a la noción del contagio. Quien básicamente propició en la doctrina argentina esta idea es Sebastián Soler. Y Sebastián Soler incluso decía, es muy difícil pensar en esta figura sin una persona enferma. Y en ese sentido, básicamente, podríamos decir, restringía significativamente el funcionamiento de la prohibición penal. ¿Y por qué restringía significativamente el funcionamiento de la prohibición penal? Porque si bien para Soler no era necesario que exista una afectación a un número indeterminado de personas, por el hecho de que la función de peligro de la figura estaba dado sobre la base de que se ponga en peligro a un número indeterminado de personas, por otra parte sí era necesario de que por lo menos exista la afectación a la salud de una persona. Y en ese sentido, para que yo pueda establecer básicamente la consumación, era necesario que paralelamente exista a su vez la afectación a una persona en particular.
Si uno piensa la idea de Soler, en realidad, el profesor Sebastián Soler ha sido un dogmático sumamente fino, sumamente fino. Ha sido un dogmático, o ha sido precisamente la persona que ha introducido al derecho argentino la dogmática jurídico-penal. Y si uno piensa básicamente el pensamiento del profesor, podríamos decir, hay que leerlo quizás también en su adecuado contexto, sin perjuicio de que eventualmente uno considere o participe de la idea que el profesor Soler postula. ¿Por qué digo esto? Porque como fino dogmático que era, en realidad él también entendía que esta figura, o que la figura del artículo 202, tenía que ser distinguida y diferenciada del comportamiento que está incriminado en el artículo 200 del Código Penal, es decir, la figura correspondiente a adulterar, envenenar o falsificar aguas potables, alimentos o sustancias medicinales. Y la relevancia que en el ámbito de las incriminaciones tiene el artículo 201 bis, que prevé resultados preterintencionales, es decir, agravamiento de las penas en caso de que existan afectaciones a bienes jurídicos individuales. ¿Por qué? Porque para Soler, para el profesor Soler, en realidad el artículo 200 sí era específicamente una figura de peligro. Es decir, bastaba con que una persona envenene el agua sin que sea necesario que un sujeto la consuma y su salud se encuentre en riesgo. Pero para que se consume la figura de la propagación de enfermedades, no bastaba con que simplemente se disemine la enfermedad, sino que era necesario que por lo menos un sujeto termine enfermo. Esto, podríamos decir, estaba pensado incluso sobre la base posiblemente de encontrar una explicación al sistema de conformación de las escalas penales que uno encuentra entre el artículo 200, el agravante o la agravante del artículo 201 y la agravante del artículo 202. Es decir, en el artículo 200 hay una figura de peligro que puede ser colegida a partir de la escala penal más leve que tiene con relación al artículo 202. Y el artículo 202, en ese sentido, queda en un estrato intermedio entre la conminación de la pena del artículo 200 y las agravantes del artículo 201. Entonces, desde esa perspectiva, podríamos decir, si yo pienso en el envenenamiento y en la conminación de la pena del delito de envenenamiento de aguas, solamente pienso en una figura de peligro. Si pienso en la figura de la propagación de la enfermedad, pienso en una figura de peligro que me exige un daño individual, un daño concreto. Por eso tiene una escala penal más grave. Y si pienso en las agravantes del artículo 201, pienso incluso sobre la base de figuras que están agravadas sobre la base de la producción efectiva de determinados resultados. Esta cuestión, diríamos, a mí me parece que genera un conjunto de cuestiones o un conjunto de problemas que no son debidamente resueltos en ese sentido. Si uno piensa a las figuras
de el artículo 201. En los términos de una figura que demanda un daño concreto, en los términos de una lesión, en los términos de la exigencia de una persona a la que se contagie la enfermedad y una persona a la que eventualmente se ponga en peligro su vida o su integridad, creo que se termina, diríamos, por una parte, transformando lo que es una figura de peligro incluso en un delito de resultado. ¿Por qué digo un delito de resultado? Porque en realidad a los fines de la consumación yo tendría que demostrar la vinculación o la relación de causación y de imputación objetiva entre, podríamos decir, la propagación y el contagio. Pero por otra parte, creo que pierde su razón de ser y su función significativa la figura penal, es decir, el fundamento de la prohibición. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, si nosotros tuviésemos la necesidad de que el funcionamiento de esta figura venga de la mano de que por lo menos exista la afectación a la salud de una persona, ya no digo que exista la necesidad de la afectación a un grupo indeterminado de personas. En realidad, nosotros estaríamos cumpliendo o estaríamos desarrollando una figura penal que posiblemente estaría cumpliendo una función análoga a la que puede cumplir y a la que de hecho cumple la protección de la vida, la protección de la integridad corporal, cuando el hecho queda en grado de tentativa con dolo eventual. Es decir, si lo que yo voy a demandar es que se ponga en peligro la integridad corporal, ¿sí? Que se ponga en peligro la vida de la persona, y a su vez se afecte y se lesione a esa persona, pues bien, para eso ya podríamos decir, tengo la figura de la parte o de los delitos contra la vida y la integridad corporal. No necesito de estos bienes jurídicos de carácter colectivo. Porque precisamente estos bienes de carácter jurídico colectivo, lo que me están básicamente estableciendo es un ámbito de protección que está vinculado a que no se cree una situación de peligro. Y en ese sentido, si hay algo que justifica la punición de la propagación de la enfermedad, está dado por el hecho de que ya constituye una primer barrera de protección destinada a evitar la vulneración de la salud individual. Desde ese punto de vista, incluso, creo que, a su vez, uno debería prestarle atención más bien en este sentido a esta idea, que es la que me parece sobre la que nosotros tendríamos que pensar estas figuras. Uno puede advertir que en realidad estamos frente a un delito formal o de pura actividad. Y esto genera también, podríamos decir, otra consideración. Es decir, si se trata de un delito de peligro concreto o de un delito de peligro abstracto. Y para poder sacar, diríamos, conclusiones en esta materia, posiblemente uno tenga que también pensar en dos incriminaciones. Una, la que está referida a la penalización en la ley 12.331, en el artículo 18 de la ley 12.331, que es un texto que todavía sigue vigente en el orden jurídico argentino
y que proviene del año 1936, y que tiene una particularidad. Esa ley establece podríamos decir, un sistema inverso al que caracterizan habitualmente a las leyes penales en blanco. ¿Por qué? Porque esta ley lo que hace es remitir a la pena del artículo 202 la conducta que está prevista en el artículo 18 y que básicamente castiga al sujeto que, sabiendo, estoy buscando la ley, no quiero alterar el texto, decía, castiga al sujeto que, sabiéndose afectado de una enfermedad venérea transmisible, la contagia a otra persona. Esta figura, y a su vez el artículo 203 del Código Penal, que establecen las penas correspondientes a los delitos culposos, y que establece una gradación de la responsabilidad por culpa o negligencia según eventualmente las consecuencias, porque establece una pena de multa en caso de que el hecho se cometa en términos imprudentes, pero se agrava la penalidad si tuviere como resultado enfermedad o muerte. Decía, yo creo que permiten pensar y permiten construir cuál es el ámbito de la prohibición del artículo 202. ¿Por qué? Porque si uno piensa básicamente en la ley de contacto venéreo, de profilaxis de contacto venéreo, uno puede advertir lo siguiente. Allí la ley no está criminalizando la existencia en sí de la enfermedad. Lo que está criminalizando es el contagio. Y en ese sentido, incluso el texto de la ley podríamos decir, demanda básicamente una lectura en la que uno debería diferenciar cuál es el requerimiento subjetivo específico que está exigiendo la ley. Porque la ley acá lo que está requiriendo en términos subjetivos específicos es que la persona tenga conocimiento de la enfermedad. Pero lo que está prohibiendo es el contagio. De modo que uno puede advertir a partir de acá la diferencia que hay entre lo que es la conducta de contagiar de lo que es la conducta de propagar. Alguna parte de la doctrina incluso señala la idea de que en este delito no se especifica ningún medio o forma comisiva. Y refieren en ese sentido que el contagio puede ser una de las formas a través de las cuales se puede llevar a cometer este delito. En realidad, yo participo de la idea de que este delito no define una forma o un medio de comisión. Y en ese sentido, incluso, aquí la ley penal, podríamos decir, está tomando una decisión que es bastante común cuando define figuras, entre comillas, básicas. Por ejemplo, si uno piensa en el delito de homicidio, no está pensando básicamente en los términos del artículo 79, me refiero, o en el delito de lesiones, no está pensando básicamente en una figura en la que se define un medio comisivo específico. Esto obedece a que la ley penal, cuando quiere agravar, por ejemplo, el homicidio o los delitos contra la integridad a través de un medio específico, lo hace, por ejemplo, en el inciso 5 del artículo 80, por constituir un medio que constituya un peligro común. Ahora, si uno dice que
uno de los medios comisivos posibles del delito de propagación de enfermedades es el contagio, entonces creo que se corre el riesgo de incurrir en un error, que es nuevamente identificar el ámbito de la prohibición del artículo 202 con el contagio. Y en ese sentido, establecer, podríamos decir, el centro de la materia o el núcleo de la prohibición en una conducta o un comportamiento que no es el que el legislador ha definido. Porque en ese sentido incluso uno puede advertir lo siguiente. Si nosotros analizamos la materia de la prohibición del artículo 202 y la materia de la prohibición del artículo 18 de la ley 12331, uno puede advertir que el legislador incluso ha adelantado la punibilidad. Es decir, tanto la punición o el objeto de protección de la figura de la propagación de enfermedades y de la ley 12331 constituyen la salud pública. Sin embargo, uno podría entender que en el artículo 202 el legislador incluso ha dado un paso adelante en el sentido de que no es necesario contagiar, basta con propagar. Y uno podría a partir de acá sacar esta conclusión. Desde ya que si ha existido un contagio, posiblemente o razonablemente yo tenga como presupuesto una propagación. Pero la propagación, que implica básicamente el acto de la multiplicación o de la diseminación de la enfermedad, no determina que necesariamente se haya transmitido la enfermedad. Porque la noción de contagio importa sí la necesidad de una transmisión de una persona en términos directos o en términos indirectos, es decir, a partir del propio contacto que pueda tener la persona o a través de los medios que instrumente. Y en ese sentido, sí, la relación de contagio, podríamos decir, está demandando la afectación a la salud de un sujeto en términos individuales. Porque yo no voy a pensar en el delito de contacto venéreo sobre la base de que es necesario que se contagie a un sujeto, por ejemplo, con el virus del VIH-Sida, y a su vez se ponga en peligro al resto de la comunidad. Yo solamente lo voy a pensar sobre la base de que el sujeto que porta la enfermedad, teniendo conocimiento de esa situación, tomó como decisión el contagio a la víctima. En cambio, cuando yo pienso básicamente, por ejemplo, en esta enfermedad que actualmente nos tiene a todos aislados y hablando a través de una computadora, yo no necesito pensar básicamente en que el sujeto que es portador de la enfermedad está necesariamente contagiando a un tercero. Porque lo que está prohibido en el ámbito del artículo 202 no es el contagio. Lo que está prohibido en el ámbito del artículo 202 es la difusión de la enfermedad. Y es la difusión de la enfermedad que decía, en ese sentido, ¿por qué creo que no necesariamente uno tiene que pensar esta figura en los términos de un delito común? Es una figura que decía, está pensada en los términos de una difusión de la enfermedad, que la pueda realizar el sujeto que está enfermo o el sujeto que, no estando enfermo, disemina
los virus, las bacterias o los agentes patógenos o los gérmenes que constituyen la enfermedad. Entonces, el acto de la diseminación, el acto de la multiplicación, es un acto que eventualmente crea una situación de peligro para la integridad y para la salud de las personas. Lo que no significa que necesariamente yo voy a tener una función de transmisión o de contacto de la enfermedad. Entonces, si el sujeto que porta la enfermedad sale a la vía pública y va dejando en cada uno de los instrumentos, objetos que toca, el virus del COVID-19 o del COVID-19, posiblemente, hasta no exista ninguna persona que se contagie. Pero esto no determina que la figura, podríamos decir, no se consume. Cuando digo que la figura no se consume, estoy diciendo que en los términos de la realización de los elementos del aspecto objetivo del tipo penal, se encuentra completa. ¿Y por qué se encuentra completa? Porque en realidad lo que está prohibiendo el artículo 202 no es contagiar. Lo que está prohibiendo el artículo 202 es diseminar la enfermedad. Y diseminar la enfermedad no significa que la disemine una persona enferma. Diseminar la enfermedad significa básicamente que permita yo la traslación del virus, de la bacteria, de un lugar hacia un lugar donde no estaba. Por eso es que cuando yo traslado, cuando yo multiplico, cuando yo difundo al virus o la bacteria, diríamos, hipótesis de trabajo. Supongamos que yo voy en una caja en su interior con los virus del COVID-19 y los dejo en el medio de la plaza, yo no estoy enfermo. Pero ¿qué es lo que estoy básicamente generando? Lo que estoy generando es básicamente que con el traslado de esa enfermedad estoy generando el riesgo de un peligro para la vida de las personas. Cuando uno piensa a su vez esta cuestión y esta diferencia que hay entre la idea de propagar y la idea de contagiar, y que a los fines de la consumación y de la penalización del artículo 202, basta con que simplemente el sujeto disemine la enfermedad que padece o la enfermedad que está incubando o los virus o los gérmenes de la enfermedad. Está pensando entonces, a su vez, podríamos decir, esta idea, por una parte, me parece, está legitimando el hecho de que no necesariamente el sujeto que cometa este hecho va a tener que ser un sujeto enfermo. Pero esta idea, decía, se puede ratificar también por la dogmática que se puede hacer del artículo 203 del Código Penal. Sin perjuicio de los problemas particulares que puede generar la determinación del espacio típico de el comportamiento culposo en esta conducta, me parece que resulta altamente importante para, podríamos decir, precisar cuál es el ámbito típico del artículo 202. ¿Por qué? Si uno piensa en que no puede haber propagación sin enfermedad,
En realidad, hasta uno tendría que preguntarse básicamente qué es o qué sentido tiene la noción de la enfermedad. ¿Y qué queremos un poco decir cuando hablamos de enfermedad? Porque el texto del artículo 202 está refiriendo que el objeto de la propagación tiene que ser una enfermedad, que simultáneamente debe ser peligrosa y contagiosa para las personas. Mientras que el artículo 203 establece que el comportamiento del artículo 202 va a estar castigado con pena de multa si fuese cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los deberes a su cargo. E indirectamente dice, si tuviere como resultado enfermedad o muerte, se aplicará prisión de 6 meses a 5 años. Esto ya está demostrando algo, de que la criminalización del comportamiento culposo no requiere de la existencia de un enfermo. ¿Por qué? Porque precisamente el comportamiento culposo se agrava cuando media un enfermo. Y esto está demostrando a su vez otra cuestión. Lo que está criminalizando el artículo 203 es el hecho cometido. El texto se refiere a los artículos anteriores, en ese sentido, al hecho cometido en el artículo 202. Entonces, si lo que estoy criminalizando es el hecho cometido en el artículo 202, que es la propagación, pero el artículo 203, su forma culposa, no me está demandando la existencia de una enfermedad. Esto está demostrando entonces que la figura del artículo 202 tampoco está exigiendo el dato del contagio. Sin perjuicio de que, podríamos decir, la inteligencia del artículo 203 demanda que el término enfermedad sea entendido en el sentido de contagio. ¿Por qué? Porque en realidad, posiblemente nosotros, en nuestro lenguaje habitual y coloquial, nos referimos a la enfermedad muchas veces haciendo alusión al enfermo. Pero uno debería distinguir o diferenciar. ¿Por qué? Porque la enfermedad importa básicamente un proceso de carácter patológico. La enfermedad no es la persona que está padeciendo el coronavirus. La enfermedad es el COVID-19 y yo tengo un enfermo de COVID-19. Y lo que se está básicamente prohibiendo es que yo propague el COVID-19. Diríamos, no tendría razón de ser que la ley penal, diríamos, esté prohibiendo que propague enfermos. Porque eso sería prácticamente una cuestión como, en términos materiales, prohibir que yo a todas las personas que están con COVID-19 las lleve de un lugar a otro. En realidad, el problema no es la materialidad del enfermo. El problema básicamente que pone en riesgo la salud o la condición sanitaria de la sociedad es la enfermedad. Y la enfermedad es el virus, la enfermedad es la bacteria. Entonces, si uno, digamos, toma como punto de referencia, porque hasta uno podría decir lo siguiente: el primer ámbito de protección de la salud pública, cuando yo paso la barrera correspondiente al artículo 205, está en el comportamiento culposo.
no está en el comportamiento. ¿Por qué? Porque ya el comportamiento negligente o imprudente que pone en peligro el estado sanitario de la comunidad es objeto de incriminación. Hasta podríamos decir, en términos de protección, ese comportamiento imprudente que genera consecuencias individuales, enfermedad o muerte, está culminado con una pena mayor, pero a su vez con una escala penal menor respecto del comportamiento que ex profeso está destinado a diseminar la enfermedad en el ámbito de la comunidad. Entonces, si ese primer ámbito de protección, pensado a partir del delito culposo, se encuentra en el artículo 203, aquí la noción de enfermedad, es decir, la noción de que esa condición, podríamos decir, objetiva, que debe darse para que yo establezca una pena más grave de la multa, uno podría decir, no está referida a la condición del proceso patológico. Porque en realidad, lo que yo tengo que diseminar en el artículo 203 no es algo distinto a lo que tengo que diseminar en el artículo 202. En el artículo 203 yo tengo que diseminar también una enfermedad. Y podríamos decir, desde ese presupuesto, toda conducta o toda disposición, una y otra, está básicamente reconociendo la idea de que el sujeto traslada o multiplica la enfermedad. Y si fuese así, podríamos decir, en ese sentido, si el término enfermedad en el artículo 203 estaría vinculado exclusivamente a el proceso patológico, yo no tendría espacio típico para el comportamiento culposo sin agravantes. Por eso es que acá, en el artículo 203, cuando se refiere a enfermedad, se refiere a contagio. Entonces, o si ustedes quieren, a una persona que ha sido afectada con la enfermedad y por lo tanto está enferma. Entonces, si yo tengo un enfermo, en realidad, y tengo un contagio en el artículo 203, tengo una condición que me agrava la pena del 203. Y tengo una condición que me agrava la pena del 203 sobre la base de que el presupuesto común del comportamiento doloso y del comportamiento culposo en uno y en otro caso es la propagación de la enfermedad, sin la necesidad del contagio. Lo que pasa es que, podríamos decir, la mayor pena que tiene el artículo 202 está básicamente explicada y justificada sobre la base de que constituye un comportamiento ex profeso con un dato sustancialmente significativo y peligroso que, podríamos decir, está explicando la existencia de una pena significativamente mayor. Entonces, como segunda conclusión, ¿qué podríamos decir? Entiendo que se trata de un delito formal o de pura actividad, de un delito de peligro, y en ese sentido que define el ámbito de la prohibición sobre la base de la diseminación de la enfermedad que realice la persona enferma o que eventualmente realice el sujeto de los virus, de las bacterias, de los gérmenes que constituyan el proceso patológico de la enfermedad. No demanda en ese sentido, podríamos, en este orden de ideas, no demanda mayor discusión en el ámbito de la doctrina jurídico-penal, reconocer que cuando la ley se refiere a la noción de
una enfermedad contagiosa y peligrosa. Específicamente la noción de contagio se refiere a la posibilidad de que sea transmitida de una persona a otra, como decía, en términos directos o en términos indirectos, y la idea de que en la noción del peligro, para las personas, está demandando la idea de una enfermedad que ponga en peligro la vida de la persona o por lo menos que genere, alguna parte de la doctrina dice incluso gravísimas secuelas. Ni siquiera hablan de graves secuelas, sino de gravísimas secuelas. Y me parece en ese sentido incluso que la lectura es adecuada, es acertada, por el hecho de que la culminación de la pena con la que está previsto el artículo 202 es la culminación de una pena que incluso está explicada, como decía, en los términos de una escala penal que se corresponde con la atenuación que le cabe a el delito de homicidio en grado de tentativa. Uno podría entonces entender que en una figura o que en la figura del artículo 202 existe básicamente un peligro, por lo menos para la vida de la persona. Y en ese sentido debe entenderse que lo peligroso no es la propagación, lo peligroso es la enfermedad. Es decir, uno no puede circunscribir la idea del peligro a la propagación, sino que debe circunscribir la idea del peligro al objeto de lo que es la propagación. Desde esta perspectiva, entonces, decía, desde esta noción, uno puede definir claramente que se trata, en mi opinión, de un delito de peligro. La cuestión es si esta figura entraña un delito de peligro concreto o un delito de peligro abstracto. En la doctrina extranjera incluso se habla de peligro concreto por oposición a la idea de peligrosidad. Valdemar, ¿me escuchás? Sí, sí, estoy escuchando. No sé, ¿puedo seguir avanzando o no quiero que vos me das como con la cuestión de los tiempos? No sé cuánto tiempo más quiere, doctor. Bueno, sí, por eso, redondeo una idea, ¿puede ser? Sí, cómo no, sí, sí. ¿Eh? Perfecto, no sé cómo está programada la cuestión de los tiempos, más que nada. No tenemos planificado los tiempos, no le queremos cortar a los disertantes, así que, pero si nos redondea una idea, mejor y bueno, por ahí Bueno, vamos otra charla más, no hay ningún problema. redondeo una idea y lo otro nos llega a escuchar, perdón. Y después podemos organizar otra charla más, continuamos si nos piden algún otro tema, como... Perfecto, perfecto. Voy redondeando entonces para la idea. Decía, cuando uno lee la figura del artículo 202, es bastante complicado definir en realidad si se trata de un delito de peligro concreto o de un delito de peligro abstracto. Especialmente por la determinación de cuáles son los espacios típicos que le correspondería a esta figura cuando incluso uno la piensa en su temática de las figuras culposas. ¿Por qué digo esto? Porque si uno piensa que en realidad se trata de un delito formal o de pura actividad, habría razones para entender y sostener cómo una parte de la doctrina lo sugiere o lo postula, que se trata de un delito de peligro abstracto. Si nosotros pensamos en figuras de peligro abstracto, en figuras como plantea la doctrina extranjera, figuras de peligrosidad, estamos básicamente pensando en figuras
están definidas en atención a sus características peligrosas. Y que son figuras que, podríamos decir, generan fundamentalmente un juicio de presunción en torno de que, incluso sin admitir prueba en contrario, pondrían en riesgo determinados bienes jurídicos. Con lo cual incluso muchas veces se discute y se debate la constitucionalidad de esta clase de figuras, por el hecho de que estarían contrariando el principio constitucional de culpabilidad. Y en ese sentido uno puede pensar que básicamente la conformación y la redacción del texto de la ley está definiendo una figura de peligro abstracto, y en ese sentido que, por oposición a lo que constituyen las figuras de peligro concreto, que demandan que en el caso individual, en el caso que yo juzgo, se haya puesto en peligro, y en ese sentido que medie un resultado de lesión, la posibilidad de un peligro de resultado lesivo. Un determinado bien jurídico, decía, uno puede pensar que estamos frente a una figura de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque si uno piensa, por ejemplo, en otras figuras que están vinculadas al ámbito de los delitos contra la seguridad pública. Por ejemplo, el artículo 186 del Código Penal. El artículo 186 del Código Penal reprime también un delito que está en el ámbito de los delitos contra la seguridad pública, y que es la causación de incendio y otros estragos. Y fíjense que en el inciso 4, cuando se agrava la pena, establece una penalidad más severa, diciendo si hubiere peligro de muerte para las personas. Acá parece claro, a partir del texto de la ley, que no basta simplemente con causar el incendio y generar la situación del estrago, sino que es necesario que, a partir de ese incendio, la vida de la persona haya estado bajo una situación de riesgo. Esto incluso es lo que llevaba a una parte de la doctrina para defender, diríamos, la idea de que se trata de un delito de peligro abstracto, a marcar una distinción o una diferenciación, en el sentido de que la ley está penalizando la diseminación del germen y no la creación de una situación de peligro. Es decir, el texto de la ley no estaría diciendo el que cree una situación de peligro, sino que estaría simplemente criminalizando la multiplicación o la diseminación del germen o de la enfermedad. ¿Qué tengo para mí en esta cuestión? Diríamos, cuando estudiaba el problema, reflexionaba y traté de sacar alguna conclusión lo más clara posible. ¿Qué tengo para mí? Es cierto que si uno piensa desde la perspectiva de esta figura, de la perspectiva de un comportamiento formal o de pura actividad, uno puede pensar que está frente a un delito de peligro abstracto. Y si está frente a un delito de peligro abstracto, estaría frente básicamente a una figura en la cual no es necesario que en concreto se haya puesto en riesgo la salud de la población, de la comunidad. ¿Qué razones tengo para pensar que constituye un delito de peligro concreto? Es decir, un delito en el cual se debe acreditar no solo la conducta riesgosa, sino básicamente el peligro para la salud de la población, para la vida
o integridad corporal de las personas, de un grupo indeterminado de personas. Por una parte, la culminación de la pena, la magnitud de la culminación de la pena. A mí me parece que la magnitud de la culminación de la pena en abstracto está marcando básicamente incluso la idea de que el sujeto tenga por lo menos a través de su conducta o su comportamiento una acción en la cual se haya puesto en riesgo la salud o la vida o la integridad corporal de las personas. Pero por otra parte, el hecho de que si estos delitos son delitos de peligro abstracto, me parece que sería a su vez bastante complicado explicar la dogmática del comportamiento culposo. Porque en ese sentido, incluso, hay una cuestión que también habría que pensar en los términos de la imputación subjetiva. Es decir, ya no una cuestión de imputación objetiva, sino una cuestión de imputación subjetiva. Común y habitualmente, cuando se estudia esta cuestión en la doctrina jurídico-penal argentina, los textos se limitan básicamente a decir dos cuestiones. Por una parte, es un delito doloso, por otra parte, es un delito que admite dolo directo y la posibilidad de ser cometido con dolo eventual. En realidad creo que con esto se dice muy poco, y por no decir, no se dice nada. ¿Por qué? Porque si uno piensa simplemente que este problema se va a resolver diciendo que el hecho puede ser cometido con dolo directo y con dolo eventual, esto significaría que el ámbito correspondiente a la imputación subjetiva del delito de lesión es equivalente, como alguna parte de la doctrina lo sostiene, al delito de peligro. Es decir, el dolo del delito de lesión es equivalente al dolo del delito de peligro. Algo que podríamos decir es análogo a cuando pensamos a que el dolo de la consumación es equivalente al dolo del hecho que queda en grado de tentativa. Y me parece que esta idea es desacertada. Y creo que es desacertada por lo siguiente. Porque si los delitos de lesión son distintos y se diferencian de los delitos de peligro, entonces yo también tengo que tener la posibilidad de explicar un ámbito de la ilicitud desde la perspectiva subjetiva diferente en uno y en otro caso. Por eso es que en el ámbito de la imputación subjetiva o del comportamiento doloso del artículo 202, el dolo se satisface solamente con el conocimiento del síndrome de riesgo y no demanda la representación de la posibilidad del resultado lesivo. Es decir, basta con que el sujeto tenga conciencia del riesgo, y en este sentido, el riesgo está dado por el conocimiento que tiene de la enfermedad, pero no es necesario que se represente la posibilidad de un contagio. Cuando pensamos en este sentido en los delitos de lesión, en los delitos de peligro concreto, pensamos entonces en delitos en los cuales el sujeto, por ser consciente del síndrome de riesgo, también toma conciencia de la posibilidad próxima del resultado lesivo. Ahora,
Los delitos culposos, por el contrario, también demandan, si se quiere respetar el principio de culpabilidad, una conciencia del síndrome de riesgo. Pero en ese sentido el sujeto tiene que pensar en un riesgo que es mucho más remoto respecto de la concreción de un resultado. Si el delito del artículo 202 va a quedar circunscripto a un delito de peligro abstracto, posiblemente entonces exista una superposición de espacios con el artículo 203. Ahora, si uno piensa que el artículo 202 es un delito de peligro concreto, uno podría ya pensar en que el artículo 203 está pensando una figura de peligro abstracto. Y una figura de peligro abstracto que tendría que ser pensada básicamente no sobre la ejecución de la comisión de la conducta, es decir, de la propagación. Porque difícilmente uno pueda pensar que si el sujeto tiene una mínima conciencia de que está propagando, ya no esté en el ámbito del comportamiento doloso, sino más bien sobre la base de la existencia de un error imputable en torno de la existencia de la enfermedad o del carácter peligroso o contagioso que tenga. Entonces, si yo tengo determinados síntomas que son expresivos de ser una persona infectada con el COVID-19 y hago una evaluación desacertada y salgo a la calle y disemino la enfermedad, entonces podríamos decir, no tengo conciencia de la propagación sobre la base de un error en torno de la existencia de la patología. Esto podría explicar la existencia del ámbito correspondiente al tipo culposo. Y en ese sentido, mi error determina que yo me represente en términos sumamente más remotos la posibilidad de la concreción del resultado. No debemos descartar en esta figura la posibilidad de la existencia de causas de justificación, es decir, estos comportamientos podrían estar justificados, por ejemplo, por aplicación de las reglas del estado de necesidad justificante, en el sentido, los criterios de valoración y de conminación de las penas tienen que ser a su vez congeniados y pensados sobre la base de que los bienes jurídicos de carácter colectivo o supraindividual ceden ante la existencia de peligros concretos o amenazas de peligros concretos a los bienes jurídicos individuales. En ese sentido, una persona que eventualmente es portadora de la enfermedad y se encuentra amenazada, por ejemplo, por un fuego concreto, un incendio en su vivienda, estaría justificado que salga de la misma y en ese sentido proteja su propia integridad. Y 2 o 3 ideas en torno del artículo 205. Por una parte, decía, en este caso la ley penal está recurriendo a las estructuras de las leyes penales en blanco. Toda la cuestión vinculada a la ley penal en blanco adquiere una discusión constitucional muy significativa, que incluso uno puede advertir que en el ámbito de la doctrina tiene opiniones diversas. En el ámbito de la doctrina penal alemana no admite mayor discusión. Se debate y se discute más intensamente incluso en la doctrina española y en nuestro país. ¿Por qué? Se discute intensamente sobre la base de si estas normas penales que definen claramente la pena y configuran
de un modo indeterminado la prohibición y demandan la necesidad de un acto legislativo complementario que precise la infracción, son contrarias o no a la forma republicana de gobierno prevista en el artículo 1 de la Constitución y el artículo 18 de la Constitución, en tanto en cuanto consagra el principio de legalidad y la formulación del mandato de la ley escrita. Básicamente lo que se discute es si cuando el artículo 205 del Código Penal establece la pena de 6 meses a 2 años al que viole las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir una introducción o propagación de una epidemia. ¿Está mediando o no una delegación inconstitucional de la facultad o de la potestad del Congreso de la Nación de definir la conducta prohibida? La pregunta sería, cuando el Departamento Ejecutivo, cuando el Poder Ejecutivo de la Nación dicta el decreto 297 de este año y sus correspondientes prórrogas, que nos conmina a todos a no salir de nuestras viviendas, salvo las excepciones establecidas por el texto de la ley, por el texto del decreto, e incluso bajo la amenaza de que quien infrinja el aislamiento social preventivo y obligatorio va a ser objeto de una incriminación o persecución en los términos del artículo 205, existe una delegación a partir del artículo 205 de la facultad de definir la conducta prohibida. Nuevamente, ¿con qué estado de la discusión nos encontramos? Por una parte están quienes consideran de que estas leyes penales o esta forma de legislación de la ley penal en blanco constituyen estrictamente normas de carácter inconstitucional, que son contrarias a la forma republicana, al artículo 1 de la Constitución y al artículo 18 de la Constitución, por el hecho de que es el Departamento Ejecutivo o eventualmente una autoridad que depende de él quien define la conducta prohibida. En este caso, la prohibición no vendría de la mano del legislador penal o del legislador constitucional, sino de parte del Departamento Ejecutivo. Por otra parte, están quienes consideran de que es admisible la posibilidad de legitimar este tipo de normas penales sobre la base de considerar que, por una parte, se respete la fuente de producción en términos de la sanción penal o de la ley, y a su vez se trate de una materia que corresponda en términos de fuente de producción a órganos distintos al Congreso de la Nación. En ese sentido, uno podría pensar que la ejecución de la política sanitaria es una cuestión que está en la esfera del Departamento Ejecutivo. Básicamente, hoy diríamos, la jurisprudencia argentina, existe un fallo del año 2006 en la causa Disco, donde la Corte Suprema legitimó las leyes penales en blanco sobre la base incluso de la potestad reglamentaria que tiene el Departamento Ejecutivo. Yo creo que esta fundamentación siempre va a ser escasa y va a ser suficiente, porque la potestad reglamentaria del Departamento Ejecutivo no puede suplir la potestad que tiene el Congreso de la Nación para definir las leyes penales. En general, más bien, la jurisprudencia extranjera, sobre la base de los criterios que se dio en llamada de la teoría de la esencialidad. ¿Qué es lo que demanda para justificar este tipo de normas penales? Este tipo de normas penales en blanco, en tanto y en cuanto existe una delegación
o una remisión a una norma de carácter reglamentario. Por una parte, que sea una cuestión de necesidad, no de conveniencia. ¿Qué significa que sea una cuestión de necesidad y no de conveniencia? Que se trate de una materia que por su propia naturaleza sea una materia que sea sustancialmente cambiante y que no se corresponda con los tiempos de un parlamento y que demande una mayor dinámica como es la que se corresponde con las decisiones que toma el Departamento Ejecutivo. Desde este punto de vista, comúnmente se incluye en esta cuestión a la materia sanitaria. Por otra parte, que exista un acto de revisión expresa, no en bloque. ¿Qué significa un acto de revisión expresa? Que la ley, en este caso el artículo 205, defina la forma de la infracción y determine una remisión a el complemento o integración de esa infracción. Y en tercer medida, que exista una remisión en términos expresos. Entonces, si se toma esta idea, uno podría pensar en la admisibilidad constitucional del artículo 205, que incluso podría ser pensado en los términos de un delito de desobediencia. Y en los términos de un delito de desobediencia que tendría como punto de diferencia con el artículo 239 del Código Penal, en la idea de que en el 239 habría una desobediencia a una orden particular, mientras que en el artículo 205 habría una desobediencia a una orden general. Por eso es que en el artículo 205 necesitamos pensar básicamente en los términos de una decisión administrativa que tenga un contenido imperativo. Y ese contenido imperativo estaría marcando básicamente el acto de desobediencia. ¿Qué estaría penando o qué estaría criminalizando el artículo 205? En realidad estaría criminalizando básicamente la desobediencia a una orden administrativa. Y desde esa perspectiva se estaría haciendo uso del derecho penal como un instrumento de reforzar la voluntad de la decisión administrativa. Porque cuando salimos de nuestros hogares, contrariando la prohibición de aislamiento, no necesitamos estar enfermos, no necesitamos llevar la enfermedad, no necesitamos acarrear el virus. Lo que se está básicamente quebrando es la prohibición de salir del hogar. Desde esa perspectiva, podríamos decir, la prohibición de salida del hogar ya importa básicamente el primer marco de protección para que no se propague la enfermedad. Por eso es que entre el artículo 202 y el artículo 205, en términos concursales, uno puede encontrar una relación de consunción. Es decir, quien propaga la enfermedad lleva a cabo una conducta que, en términos de punición, determina la absorción de la criminalidad del artículo 205 por parte del artículo 202. Pero quien infringe la prohibición del artículo 205 no necesariamente está propagando una enfermedad. Y por eso es que me parece que es importante distinguir o diferenciar entre lo que significa trasladar la enfermedad o llevar la enfermedad de un lugar a otro, de contagiar. La incriminación de la propagación de la enfermedad en términos objetivos se satisface con el hecho de que se disemine la enfermedad. En este caso, el virus del COVID-19. No me exige a mí, como condición de punibilidad, que una persona se contagie o que un grupo de personas se contagie. Ahora,
En términos subjetivos, en términos de imputación por dolo, si yo voy a necesitar, si la persona está enferma, que por lo menos tenga conciencia de la existencia de la enfermedad. Si el sujeto no tiene conciencia de la existencia de la enfermedad, entonces por lo menos tengo que tener un sujeto que tenga conciencia de la existencia de razones que le permiten reconocer la existencia de la enfermedad, en cuyo caso sería un problema culposo. Ahora, si tengo un sujeto que es asintomático, si tengo un sujeto que no tiene los síntomas de la patología y se traslada de un lugar a otro, en términos objetivos, esta persona estaría diseminando la enfermedad. Pero yo creo que muy difícilmente se le podría incriminar incluso el comportamiento culposo. Porque si esta persona es asintomática, no tendría la posibilidad ni siquiera de representarse un mínimo síndrome de riesgo. Y en ese sentido, si se le estaría estableciendo la responsabilidad por culpa o negligencia, incluso creo que sería contraria al principio de culpabilidad. La razón por la que puede eventualmente habilitarse una investigación en términos federales podría ser sobre la base de, en el artículo 205, sobre la base de que existiría una infracción a un decreto dictado por el Departamento Ejecutivo Nacional. Pero sobre la base de la propagación de la enfermedad del artículo 202, como en general los delitos contra la salud pública, en su forma de comisión más ordinaria, más común me refiero, no entiendo que no existe ninguna razón para pensar que son estrictamente de competencia federal. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde. Me siento muy honrado de que me hayan invitado y de que ustedes hayan también destinado parte de su tiempo a compartir conmigo esta actividad. Y bueno, quedo a su disposición para las veces que quieran conversar y debatir sobre estas cuestiones.